El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Hallan en BMW incautado a Aida Merlano, una maleta llena de joyas y 2 pasaportes. Inicia el traslado de pacientes de Cruz Blanca y MD Salud. Usuarios temen que las EPS donde los van a trasladar no les garanticen los tratamientos. 10 personas capturadas en Barranquilla durante proceso de escrutinios. Tenían documentación falsa. Más de 70 muertos en un incendio de un tren en Pakistán. Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba resolución que establece cómo será el juicio político contra el presidente Donald Trump. A sus 75 años muere el escritor y sociólogo Alfredo Molano. A lomo de mula y en medio de trochas y fusiles narró el conflicto colombiano. Zozobra en el norte del Cauca. Comunidad indígena dice que pese a masacre de Toribío no retrocederá en su control territorial. Alcalde de Santa Cruz en Nariño teme por su vida y la de su familia y dice que no regresará a su comunidad mientras no haya garantías. Sigue subiendo el desempleo en Colombia. En septiembre llegó al 10,2%. Presidente de Salud Vida responsabiliza al estado de las muertes y no atención de usuarios afiliados a la EPS. Después de más de 200 años de historia, los habitantes de Socorro Santander por fin tendrán agua potable las 24 horas del día. Corporación Forjando Frutos, dedicada a la restitución de tierras, denuncia que le fue retirado el esquema de seguridad. SITP protagonizó choque múltiple en el sur de Bogotá. El hecho dejó 4 personas gravemente heridas y 7 vehículos afectados. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Una maleta con joyas, relojes de lujo y pasaportes fue encontrada en un vehículo BMW decomisado a la excongresista Aida Merlano, quien es buscada para que responda por una condena de 15 años de prisión por compra de votos. Este es el vehículo BMW que fue decomisado a la excongresista Aida Merlano en un operativo de extinción de dominio adelantado en Bogotá y Barranquilla. Una maleta que era transportada en el carro llamó la atención de la Fiscalía y la Policía, dado que allí se encontraron relojes, joyas y pasaportes. Las autoridades buscan establecer si el vehículo y la maleta iban a ser escondidos luego de que se conociera que se ordenó la extinción de dominio de 13 propiedades vinculadas a la exparlamentaria. La Fiscalía encontró también soportes de viajes que realizó Merlano a Aruba en 2017. A la excongresista le decomisaron 11 propiedades, así como 2 vehículos de alta gama y una empresa. En los operativos adelantados en las propiedades en Barranquilla también encontraron cajas fuertes. Fuentes cercanas al caso señalaron que el operativo de decomiso de bienes se aceleró, dado que varios activos estarían siendo traspasados a familiares de Merlano, entre ellas a su hija Aida Victoria Merlano. La excongresista se fugó el pasado 1 de octubre y es requerida para que pague una condena de 15 años de prisión por compra de votos. Y 10 personas fueron capturadas en el lugar donde se adelantaban los escrutinios electorales en Barranquilla. Las autoridades dicen que tenían en su poder documentación falsa para poder participar de la labor del conteo de votos. Fabián, ¿qué pasó con esas personas capturadas? Luisa, muy buenos días para usted y todos nuestros televidentes. Estas personas fueron conducidas de inmediatamente a la URI de la Fiscalía para su respectiva judicialización. Estas personas pretendían ingresar con unas escarapelas no autorizadas por parte de la Registraduría Nacional. Entre los capturados se encuentran 6 mujeres y 3 hombres mayores de edad por el delito de uso de documento falso estipulado en el Código Penal. Se evidencia que 9 personas, 6 mujeres, 3 hombres, tenían acreditaciones falsas, lo cual nos lo corrobora el registrador especial por su base de datos. Posteriormente son puestas a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata las personas y las credenciales falsas. Las autoridades realizan labores de investigación para detectar casos de falsificación de formatos en el conteo de votos. Todavía continúan el escrutinio de votos aquí en Barranquilla con la presencia de uniformados de la policía y agentes de la SIJIN para evitar que se vuelvan a repetir hechos como estos. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, la noticia. Fabián, muchas gracias. La Alcaldía Mayor insistirá en construir la troncal de Transmilenio por la avenida 68 al occidente de Bogotá. Hoy anunció que adelantará todos los procesos de construcción de la obra. Esta es una de las troncales que la nueva alcaldesa Claudia López dijo que no construiría.
A 2 meses de que se posesione la nueva alcaldesa Claudia López, el distrito publicó los prepliegos de la troncal alimentadora que estaría ubicada en la avenida 68 con calle 100. La troncal de la avenida 68 es un compromiso que tiene Bogotá con muchos actores que le han ayudado a por fin darle viabilidad a la primera línea de metro. Este proyecto permitiría a los ciudadanos conectarse con la primera línea del metro a la altura de la 1 de Mayo. Después de un trabajo muy fuerte por parte del Instituto de Desarrollo Urbano y de todas las entidades del sector, poder abrir esa licitación y adjudicarla en el año 2019. Son en total 17 kilómetros con 21 estaciones, ciclorrutas y va desde la autopista sur hasta la carrera séptima con calle 100. El proyecto tiene una inversión de 3,2 billones de pesos, incluyendo la compra de predios necesarios. Tragedia en Pakistán. Al menos 73 personas murieron y otras 40 resultaron heridas tras un voraz incendio que consumió gran parte de un tren de pasajeros. Momentos de pánico vivieron decenas de pasajeros que viajaban en un tren desde la ciudad pakistaní de Karachi hasta Rawalpindi, pues en cuestión de segundos un voraz incendio consumió rápidamente 3 de los vagones, luego de que explotaran varios cilindros de gas que eran utilizados por un grupo de viajeros para cocinar. La gigantesca conflagración, que hasta hace poco pudo ser controlada, obligó a la mayoría de usuarios a saltar por las ventanas para huir de las llamas, por lo que gran parte de ellos murieron al impactar con el suelo. Entre tanto, los equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a los hospitales más cercanos. Hasta el momento, las autoridades atribuyen parte de la tragedia a los pasajeros, puesto que estaba prohibido subir este tipo de elementos al tren. La Cámara de Representantes de Estados Unidos le dio luz verde a la resolución que formaliza y vuelve público el proceso de investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump por el escándalo del Ucrania Gate. Y aunque los comités de inteligencia y judicial de la Cámara ya iniciaron sus pesquisas a puerta cerrada desde hace un mes, la resolución ahora permitirá que las audiencias sean públicas y le da la autoridad a las comisiones para citar e interrogar a testigos que servirán para que emitan un informe final sobre sus hallazgos al Pleno de la Cámara. Trump catalogó la decisión como la mayor caza de brujas de la historia. Y un incendio se extendió entre las estructuras del castillo Shuri en la isla de Okinawa, en el sur de Japón, destruyendo casi por completo el sitio. La conflagración en el castillo, considerado Patrimonio Mundial Cultural por la UNESCO, todavía es combatida por bomberos. Se investigan las causas de las llamas que están acabando con un símbolo histórico y turístico nipón. La policía de Bélgica encontró 12 migrantes hombres dentro de un camión frigorífico que transportaba frutas. El conductor avisó a las autoridades y estacionó en una autopista al norte del país porque escuchaba sonidos dentro de su camión. Dentro de él hallaron a un migrante sudanés y 11 sirios. La policía reportó que los hombres estaban en buen estado de salud, pero aún se desconoce qué hacían allí. Esculturas exhibidas en la sede de la UNESCO en París tuvieron que ser vestidas por orden del organismo. Aunque las estatuas no tenían connotaciones eróticas, les pusieron ropa interior blanca en sus partes íntimas que estaban desnudas para no herir la sensibilidad del público. Y la artista colombiana Doris Salcedo fue galardonada hoy con el premio de arte Nomura que se entrega en Japón. Este galardón le fue otorgado en reconocimiento por su trabajo durante los últimos 25 años. Salcedo recibirá $1 millón para que continúe un proyecto artístico de gran envergadura que viene trabajando desde 1999. Volvemos a las noticias nacionales. Las autoridades del Valle dieron a conocer el cartel de los delincuentes más buscados en Cali. 3 mujeres forman parte de la lista y otros 4 ya fueron capturados. Javier, ¿por qué delitos los buscan? Luisa, televidente, muy buenos días. Efectivamente, son delincuentes buscados por narcotráfico, por extorsión, algunos por homicidio y hurto.
Después de múltiples investigaciones de la SIJIN, la Policía Metropolitana de Cali presentó el cartel de los más buscados en la ciudad. 3 mujeres hacen parte de esta lista de personas que con su accionar delincuencial estarían afectando la tranquilidad de los habitantes en la capital vallecaucana. Tenemos ya 4 personas capturadas. Estos planes los venimos desarrollando a lo largo de la ciudad. Estamos haciendo diferentes allanamientos, estamos haciendo unos puestos de control donde verificamos los antecedentes de todos los ciudadanos. Con las más recientes acciones operativas han sido capturadas 4 personas que hacen parte de este volante. El comando de la Policía Metropolitana de Cali adelanta operaciones para dar con la captura de las 20 personas restantes, 6 de ellas relacionadas con homicidio, 5 con feminicidio y otros 8 por hurto, 1 por secuestro agravado. En otras noticias, en Santiago de Cali, la policía se encuentra en alerta por el día de Halloween. Han prohibido las caravanas para esta noche. El dispositivo de seguridad está centrado en centros comerciales. Se tiene previsto que cientos de niños en compañía de sus padres salgan a pedir dulces. Los efectivos de la policía estarán vigilando las diferentes actividades que se realizan. Hay diferentes puestos de control en las principales vías de la ciudad. Las autoridades piden evitar aglomeraciones y caravanas. Tenemos un dispositivo dispuesto para el día de mañana de más de 1.500 policías en toda la ciudad. Estamos verificando y analizando en algunas redes sociales. Está haciendo un llamamiento para la realización de caravanas. Vamos a intentar prohibir estas caravanas desde una medida administrativa. Las autoridades recomiendan que si los niños salen a un parque, centro comercial o evento, deben ir acompañados de sus padres o un adulto responsable. Información por el momento desde la capital del Valle del Cauca. Javier Ramírez, CMI La Noticia. Continuamos en CMI, primera emisión. Zozobra en el norte del Cauca. La comunidad indígena de esta región asegura que pese a la masacre de Toribío, no retrocederá en su control territorial contra grupos armados y de narcos presentes en esa zona. Javier, buenas tardes. ¿Y qué más dice la comunidad? Luisa, la saludamos nuevamente. Efectivamente, las cámaras de CMI recorrieron este sector del norte del departamento del Cauca. Hablamos con los líderes indígenas, quienes señalan que pese a que en las últimas horas han llegado refuerzos militares, ellos sienten que la situación tiende a empeorar, ya que la solución para esta problemática no es aumentar la militarización de sus territorios. A la madrugada llegaron a Toribío tanquetas y camiones con nuevos soldados para reforzar el pie de fuerza en esta región del país, donde recientemente fueron asesinados 5 líderes indígenas. Efectivos del ejército se encuentran listos en el comando de policía del municipio, a espera de la orden de atacar los líderes de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Líderes de la comunidad señalan que esto no es una solución para la problemática social que se vive en esta región. Mientras exista pobreza, mientras exista estigmatización, mientras nos tengan aislados, mientras no haya presencia del Estado con inversión social, siempre va a existir la violencia y la militarización no es la solución. Asegura el consejero mayor del CRIC que, por el contrario, la arremetida de las Fuerzas Armadas solo traerá más violencia y como resultado la comunidad quedará en medio de la confrontación. Si acaso los militares pasan y se van, cuando se van nos dejan solos. ¿Qué sucede después de ir para acá? Y cuando llegan los otros, entonces ustedes son colaboradores del Estado. Ahora, ¿qué pasa cuando llega el ejército y cuando están esta otra gente? Ustedes son guerrilleros, ustedes son colaboradores allá y bueno, nos estigmatizan para todo lado, por lo tanto, para nosotros no hay garantía ni de seguridad la militarización. Piden al gobierno nacional que se brinden las garantías para superar la pobreza que golpea esta zona. Nosotros tenemos un gobierno propio, pero vivimos en el marco de un Estado y el Estado tiene que dar las garantías para poder defender la vida en cada uno de los territorios. Hoy la comunidad se encuentra en asamblea, definiendo la orientación para hacerle frente colectivamente a los grupos armados en el norte del Cauca. Mañana se realizará el sepelio colectivo de los 5 líderes que fueron asesinados en Tacuelló por parte de disidencias de las FARC. Información por el momento desde el Valle del Cauca, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Y persisten las alteraciones de orden público en 4 municipios de Nariño, donde se han generado azonadas por inconformidad con los resultados electorales. Los alcaldes se trasladaron a Pasto por temor y dicen que no regresarán a sus regiones por falta de garantías de seguridad. Los habitantes de Roberto Payán, Barbacoas, Providencia y Santa Cruz no han tenido ni un día de tranquilidad desde que inició el conteo de los votos para elegir alcalde. Estoy preocupado por la seguridad de mi vida, la protección de mi familia y de todos los funcionarios de la alcaldía.
Las protestas de los seguidores de los candidatos que perdieron, alimentadas por rumores de fraude, generaron caos. Los líderes, las personas que estuvieron liderando las diferentes campañas, deberían instruir a sus seguidores en el sentido en que cómo debemos actuar las autoridades, en dónde debemos estar, y no de pronto generar, por malos entendidos, de pronto generar comentarios y de pronto decisiones fatales. Los alcaldes que se desplazaron a Pasto tienen temor para regresar. Que me ayuden para poder despachar desde acá, del departamento. En los 4 municipios el escrutinio ha avanzado poco. Hoy nueva jornada de marchas de estudiantes universitarios con máscaras pedirán el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno nacional y protestarán contra la represión del ESMAD. Las marchas de los universitarios se llevarán a cabo en Bogotá, Barranquilla, Pereira, Medellín, Cali y Armenia. En el caso de la capital, los puntos de concentración iniciarán a las 3 de la tarde en las universidades Nacional, sedes de la Distrital, Pedagógica y del Rosario. Esta vez la movilización finalizará en la autopista Norte con 100. Consideramos que es un escenario importante en términos de poder poner a la opinión pública los elementos políticos que hemos venido construyendo al interior de las instituciones de educación superior. Los estudiantes marcharán en contra de la participación del ESMAD en las movilizaciones, el incumplimiento de los acuerdos y los últimos hechos de corrupción, por ejemplo en la Universidad Distrital, que actualmente está en paro. Nosotros le dimos un ultimátum la semana pasada al Consejo Superior para darnos una respuesta positiva frente a nuestra máxima exigencia, que es la Asamblea Universitaria, exigencia que no han atendido. La Universidad del Atlántico también está en cese de actividades. Y finaliza la operación de Cruz Blanca y EnviSalud y asimismo comienza el traslado de usuarios a otras EPS. Sin embargo, hay preocupación en los afiliados porque no saben qué va a pasar con la continuidad de sus tratamientos. Así está una de las sedes de Cruz Blanca en el norte de Bogotá, letreros anunciándole a sus usuarios que finaliza la operación. Sin embargo, hubo personas que llegaron al lugar porque aún no saben qué EPS las va a atender. Como estos días he estado enfermo, entonces no he podido, ahora sí como dicen, no me han podido atender así en el médico, me ha tocado trabajar así, esperar a ver hasta cuándo nos atienden, porque se acabó ya esta EPS, no sé para dónde nos irán a trasladar. Según la Asociación de Usuarios de esta EPS liquidada, hay incertidumbre de los afiliados porque no saben qué va a pasar con la continuidad de los tratamientos. Habernos informado a través de un comunicado y con tiempo, porque es que nos pasaron mucho de una. Sobre todo con los pacientes de alto costo. Muy seguramente mañana, si no tiene el servicio, se va a ver el familiar obligado a llevarla a una urgencia, no porque requiere la urgencia, sino por la necesidad de haberse descubierto y no exponerlo a que se agrave y se muera en casa por una muerte súbita. Según el Ministerio de Salud, las EPS receptoras deben garantizar la atención de los 726.000 usuarios trasladados de EnviSalud y Cruz Blanca a otras EPS. El presidente de Salud Vida, Juan Pablo Silva, responsabilizó al Estado de las recientes denuncias de muertes y no atención a los afiliados de la EPS. Le pidió a la Procuraduría que investigue a la Superintendencia de Salud por no acatar el fallo que frena temporalmente la liquidación de la entidad. Según Juan Pablo Silva, presidente de Salud Vida, a pesar del fallo que frenó temporalmente la liquidación de esta EPS, la Superintendencia de Salud sigue en posesión de la entidad. La Superintendencia Nacional de Salud no ha cumplido con la orden judicial. Por esta razón, Silva responsabilizó al Estado de las recientes denuncias de fallecimientos y no atención a los afiliados de Salud Vida. Y de todo lo que suceda con los usuarios de esa entidad es responsabilidad del Estado. El presidente de esta EPS pidió que se abran investigaciones a la Superintendencia de Salud. Le pido y le imploro a la Procuraduría que se realicen las investigaciones correspondientes. Hay una medida de un juzgado en Valledupar que suspendió temporalmente la liquidación ordenada por la superintendencia. La superintendencia ha interpuesto un contraargumento que está el juzgado evaluando. A la fecha no es claro si la EPS continuará o no operando.
A sus 75 años murió el reconocido escritor y sociólogo Alfredo Molano. Desde las trochas de Colombia al lomo de mula y en medio de fusiles, Molano trajo las voces rurales de esa Colombia desconocida que formaba parte del conflicto colombiano. Con mochila al hombro y sus infaltables tenis de tela, Molano nos dejó escrita la mejor versión de la historia reciente de Colombia. La madrugada de este jueves 31 de octubre falleció en Bogotá el periodista, estudioso del conflicto armado, excolumnista y sociólogo Alfredo Molano Bravo, debido a un paro cardíaco tras sufrir de un cáncer de garganta. Él siempre dijo que él esperaba morir del corazón, porque era una muerte rápida y que le evitaba sufrimiento. Sin embargo, sufrió mucho con el tratamiento y lo hizo de una manera muy digna, muy serena, muy estoica, si se quiere incluso. Molano se desempeñaba desde hace más de un año como uno de los 11 comisionados de La Verdad. Realizaba un informe que se entregaría en Colombia a mediados de 2022 sobre lo que sucedió durante la guerra. Él siempre, más que de su propia pluma, él lo que buscaba era simplemente prestarle su pluma y su inteligencia a esas voces y esas personas que normalmente nos escuchan, meterse en las trochas y en las veredas, en los lugares más desconocidos de este país. Molano nació en 1944 en Bogotá, estudió sociología en la Universidad Nacional y escribió más de 20 libros sobre los orígenes del conflicto armado en Colombia. Él no podía dejar de escribir, siempre estaba pensando cómo sería una escritura. Realmente hacía mucha poesía realmente y hacía mucha literatura. La manera como describía, como contaba, tenía un corazón y un ojo muy agudo. Durante más de 30 años, el reconocido escritor y sociólogo Alfredo Molano vivió y también desarrolló sus mejores escritos en esta vivienda ubicada en el municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Pues es La Calera, un sitio donde él nació, donde él se crió y donde él nos crió a nosotros. Es su tierra, es su casa. Todas estas montañas que estás viendo aquí es donde él nos enseñó a vivir, a amar el campo, a amar la naturaleza y a amar a los campesinos. Obviamente perdemos a alguien en la familia, yo pierdo un amor, un compañero, un padre, pero el país pierde una gran persona. En otras noticias, el desempleo sigue al alza según el DANE. En septiembre registró la cifra más alta de la década. Nuestro compañero Edgar Leighton se encuentra con el director del DANE y nos amplía esta información. Edgar, buenas tardes. Hola, muy buenos días. Efectivamente, el DANE acaba de revelar las cifras de desempleo y hay un leve incremento en el mes de septiembre. Me encuentro con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, ¿qué es lo que está pasando y cuáles son las cifras? ¿Cuál es el incremento? Bueno, las cifras que tenemos para el mes de septiembre son un incremento menos que proporcional que el que hemos visto a lo largo del año en la tasa de desempleo nacional, que pasa del 9.5% en septiembre del 2018 al 10.2% en septiembre de 2019, pero esa tasa, ese incremento menos que proporcional en el desempleo nacional está acompañado por una caída de la tasa de desempleo en 13 ciudades y áreas metropolitanas que pasa del 10.5% el año pasado al 10.1%. El resumen, se está generando empleo en las 13 principales ciudades, fundamentalmente en construcción, transporte, servicios y actividades inmobiliarias. Todavía no vemos empleo en el sector manufacturero y se está destruyendo empleo en el sector comercio y en el sector agropecuario, específicamente en los pequeños municipios y en la zona rural del país. Es por eso que vemos esa señal mixta de una mejora del desempleo en el contexto urbano y un deterioro menos importante que el que hemos visto a lo largo del año en el desempleo a nivel nacional.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Daniel Oviedo. Entonces, un incremento de 9,5 a 10,2% en la tasa de desempleo nacional y una reducción de 10,5 a 10,1% en las 13 ciudades. Desde el occidente de Bogotá, Edgar Leyton, CMI, La Noticia. Edgar, muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa y al regresar de comerciales, espere en CMI Primera Emisión. Después de muchos años de historia, los habitantes de Socorro, Santander, tendrán agua potable las 24 horas del día. El Instituto de Bienestar Familiar revela preocupante cifra de violencia contra menores en el país. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Después de muchos años de historia, los habitantes de Socorro, Santander tendrán agua potable las 24 horas del día. Ana Mercedes, buenas tardes. Detalles de esta histórica noticia. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues los socorranos y la tierra comunera celebran hoy que se les adelantó el Niño Dios y 50 años después de luchas lograron ganar que el agua potable llegara a sus casas. ¡El agua! Así, con pólvora celebraron hoy los habitantes del Socorro el triunfo de una larga lucha de 50 años en busca del agua. 60.000 millones de inversión y trabajo en equipo lograron acabar con la pesadilla del racionamiento. Hoy el gobierno nacional también nos aportó los recursos y llegamos para que el agua llegue, para que el agua se quede. El agua pura que beberán desde hoy los socorranos nace a 1.600 metros en la serranía de Los Cobardes y recorre 3 municipios. Queda el acueducto con la más alta presión en todo el país, como es lógicamente el puente que se hizo para soportar la tubería que conduce a Socorro exactamente en el río Suárez. 30.000 habitantes se beneficiarán del suministro diario del preciado líquido y para mantener el suministro, la autoridad ambiental realiza el pago a campesinos por cuidar los bosques y las fuentes hídricas. Y pasando otras noticias, conmoción y rechazo generó en Bucaramanga un video que se hizo viral, en el cual se observa al conductor de un lujoso vehículo que omite una cebra y arrastra a un transeúnte. Grabado por la propia víctima, quedó registrado el momento cuando el conductor de un lujoso automóvil lo arrastra en el capó de su carro por varias cuadras al nororiente de Bucaramanga tras realizar un cruce prohibido. Por favor, pueden llamar a tránsito, llamen a El ingeniero tránsito. químico aseguró que pese al video nadie lo ayudó. Él hace cruce prohibido, yo voy caminando sobre la cebra, ¿sí? Y yo me paro, porque si no me paro, si no hago el pare, el señor pues me atropella. CMI encontró al dueño del Mercedes-Benz, quien aseguró se enteró por redes, pues su chofer era quien andaba al volante. Ese peatón lo agrede, le impide y obstaculiza el paso del vehículo y él de manera suave pues avanza el vehículo tratando de evitar una presunta agresión que él me informa y ahí es cuando sucede que este señor se abalanza sobre el vehículo. Para la Dirección de Tránsito y la Policía no se pueden aplicar sanciones, pues los videos no están habilitados como prueba para una multa. Pero cosas que no podemos ver nosotros, los agentes de tránsito, los que sancionamos, no podemos después llegar a sancionar. La víctima del video, respaldada por testigos, hoy más que plata exige perdón. Y cierro contándoles que en el marco de la protesta universitaria, para esta tarde se prevén grandes marchas en la capital de Santander. Es todo por el momento en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia, feliz tarde. Ana Mercedes, gracias. Y el Instituto de Bienestar Familiar reveló una preocupante cifra de violencia contra niños y niñas en el país. En promedio, 4 de cada 10 sufren maltratos. La violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue en aumento. Así lo reveló la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien señaló que Bogotá es la zona del país con el mayor número de casos. El 41% de nuestros niños está sufriendo de algún tipo de violencia. Las niñas sufren más violencia psicológica y sexual que los niños sufren más violencia física que las niñas. Asimismo dijo que son 39 casos de violencia sexual que atiende diariamente el instituto, lo que aumenta la preocupación.
En el 2017 eran 32, en el 2018 36 casos diarios, en el 2019 39, es decir, la violencia sexual sí viene en aumento. En el caso del maltrato físico venimos atendiendo menos casos diarios. Por otra parte, el ICBF y las autoridades en Cartagena dieron una serie de recomendaciones a padres de familia para evitar inconveniente con los menores por las celebraciones de Halloween, como brindar acompañamiento permanente. Y CMI le tomó el pulso a los conductores de vehículos particulares en Bogotá tras la decisión de la Secretaría de Movilidad de cobrar 4 millones de pesos anuales para evadir la restricción del pico y placa. Tras la decisión de la Secretaría de Movilidad de expedir un decreto que permite evitar el pico y placa en Bogotá si se pagan 4 millones de pesos anuales o un poco más de 2 millones por 6 meses, las reacciones se hicieron notar. Le tomamos el pulso a los conductores en las calles de la ciudad y la mayoría rechazaron esta medida. Se pierde un poco la igualdad de la gente porque entonces los que van a tener plata van a pagar y los que no tienen entonces se van a quedar con pico y placa. Aparte de que paga uno ya pues impuestos en el combustible, impuestos del carro, o sea, sería otro impuesto más. Otros aseguran que el beneficio que recibirían serían los trancones. Mucho más tráfico, más trancones, más de todo. Colapsaría la ciudad. Congestiona más el tráfico y la movilidad de Bogotá es bastante mala como para aumentarle mayor flujo de carros. El objetivo de este recaudo será para el sostenimiento del sistema integrado de transporte público de Bogotá. Pero, según expertos, con lo que se recoja no se cerrará el déficit financiero del SITP. Este tipo de medidas, los recursos son mínimos y yo creo que las otras estrategias que no se estudiaron realmente y no se implementaron, pues son las que van a entregarle más recursos a la ciudad de Bogotá. Yo creo que pensar que con esto vamos a salvar el ICTP, pues simplemente es una utopía. La medida iniciará desde el 1 de enero de 2020 y según el distrito se espera que 60.000 vehículos particulares se acojan a la medida en el primer año. Esto hasta alcanzar 100.000 en los próximos 5 años. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, espere, 4 personas gravemente heridas y 7 vehículos afectados deja choque múltiple de un bus provisional del SITP en el sur de Bogotá. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Líderes dedicados a la restitución de tierras en Urabá, Antioquia, denuncian el retiro del esquema de seguridad pese a que hay 11 reclamantes amenazados. Yossi, buenas tardes. ¿Y cuáles fueron las razones por las que les fue retirado el esquema de seguridad? Hola Luisa, buenas tardes. Según lo dice Forjando Futuros, la ONG que tiene estos funcionarios amenazados, dicen que el esquema se lo retiraron pues no habían recibido estas intimidaciones durante los últimos días, pero dicen que el peligro es persistente en la zona. Con preocupación, representantes de la Fundación Forjando Futuros denunciaron que quedaron expuestos a un alto riesgo en su labor de restitución de tierras que adelantan en varios municipios de Urabá, Antioquia, tras el retiro del esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Drástico, peligroso en la medida en la que en estos momentos están profiriendo unas cuantas sentencias de restitución en esta zona. Coincide también con que parte del trabajo de la Fundación es adelantar investigaciones sobre los episodios del despojo que se han producido en esta región del país y por ello es que hemos presentado informes a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial para la Paz. Aseguran que la explicación que les dio la ONP para retirar la seguridad no tuvo en cuenta el peligro que tienen por varias amenazas. Pero hay que tener en cuenta que muchas de las personas que terminan siendo asesinadas, hostigadas o amenazadas no reciben previamente las amenazas, ¿no? En Urabá han sido asesinados 23 líderes reclamantes de tierras en los últimos 10 años y 13 se encuentran actualmente con intimidaciones de muerte. Y en otras noticias de Medellín, una cámara de seguridad grabó justo el momento exacto en que 2 delincuentes asaltan un nuevo caso de fleteo en la ciudad. Este es el momento en el que los 2 delincuentes armados abordan al conductor de un vehículo estacionado en el barrio del Poblado Sur de Medellín y con armas lo intimidan hasta robarles todas sus pertenencias. Ya el grupo de policía judicial está tomando contacto con la persona afectada para recibir la denuncia y los detalles y yo creo que próximamente, de acuerdo a cómo logremos avanzar, vamos a entregar un buen resultado. La víctima aún no ha interpuesto la denuncia oficialmente ante Fiscalía, pero ya se tienen identificadas las placas de los responsables. No tenemos información de que sean grupos delincuenciales, simplemente son agremiaciones de muchachos que buscan una aventura. Según la policía, pese a este nuevo caso de fleteo, en Medellín se ha presentado una reducción con 73 casos menos de hurtos bajo esta modalidad, que equivalen al 42%.
Y a las 2:27 del mediodía nos encontramos en el Mirador de Loreto, a las afueras de Medellín, en donde en este momento hay impotencia y dolor por parte de decenas de comerciantes que durante 20 años tuvieron sus establecimientos locales comerciales informales aquí y en las últimas horas fueron demolidos por las autoridades. Según lo que manifiesta el DAGRED y la Secretaría de Seguridad, es que no cumplían con las normas de sismo resistencia. Sin embargo, los vendedores dicen que habían hecho algunas adecuaciones y que este terreno lo estarían solicitando para adelantar otras construcciones, por lo que piden una pronta reubicación y también parte de las ayudas, pues de esos locales dependía el sustento de estas familias. Esto desde Medellín, 2:28 del mediodía. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y un bus del SITP provisional protagonizó un choque múltiple en el sur de Bogotá. El hecho dejó 4 personas gravemente heridas y 7 vehículos afectados. Natalia, buenas tardes. ¿Y cuáles fueron las causas de este accidente? ¿Qué reporte hay de los heridos? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues la Policía de Tránsito todavía se encuentra investigando las causas de este accidente. Las primeras hipótesis arrojan que este vehículo tendría fallas mecánicas. Los heridos fueron trasladados aquí a este hospital, el Hospital El Tunal, por politraumatismos y también por fractura. Veamos. Así quedaron más de 7 vehículos particulares y una moto tras ser chocados por este bus del SITP provisional en la avenida Caracas con carrera 51 en el sur de Bogotá. El hecho se registró sobre las 4 de la mañana cuando, según la versión preliminar de la Policía de Tránsito, 2 vehículos iniciaron protagonizando un choque simple y mientras intentaban solucionar en la vía, el bus del SITP que iba transitando por la zona y que al parecer habría tenido una falla mecánica, se llevó por delante y en cadena a los vehículos que estaban en el lugar. Tras el impacto, 8 personas resultaron lesionadas, de ellas 4 con politraumatismos y fracturas. La policía aseguró que investigan las causas. Inicialmente sí se tiene conocimiento, según las versiones de las personas que presenciaron el hecho, que fueron 2 carros los que se estrellaron, pero se sumaron otros por no guardar la distancia de seguridad entre vehículos, se suman otros 3 más. Los vehículos involucrados fueron trasladados a los patios de la Fiscalía y el conductor del SITP provisional llevado a medicina legal para descartar que presentara grados de alcohol mientras conducía. Mire, y en otras noticias, a esta hora hay alteración del orden público en el municipio de Soacha, puntualmente por parte de los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, quienes aseguraron que se iban a unir a las marchas de los estudiantes universitarios que estaban programadas para el día de hoy con el nombre de Marcha de Máscaras. Esta marcha, por supuesto, también iba encaminada a rechazar el tema de los excesos del ESMAD en diferentes manifestaciones que se han registrado aquí en Bogotá y también la corrupción en la Universidad Distrital. Sin embargo, al intentar contenerse ante estos represamientos de pronto o control de la policía, se desató un desmanes de orden público en el municipio de Soacha. Por supuesto, estaremos muy atentos a qué reporte nos entrega la policía de este municipio. Es por el momento la información que registramos. En Natalia Dávila, en CMI La Noticia. Natalia, muchas gracias. Desde Cartagena, la ministra de Transporte presentó el plan para reducción de la siniestralidad en el país. Se espera que en el año 2022 se hayan salvado como mínimo 1.398 vidas. Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá son las zonas del país con las cifras más elevadas de siniestros viales. En este año hemos tenido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de septiembre del 2019 4.700 vidas que hemos perdido, pero también hay que celebrar que hemos disminuido en 19 vidas menos que se han perdido. Reducir la siniestralidad vial en un 20.8% a 2022 es la meta del Gobierno Nacional para evitar mayor número de muertes en accidentes. Así lo dio a conocer la ministra de Transporte Ángela María Orozco en Cartagena durante el encuentro de coordinadores de datos del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial que por primera vez se realiza en el país. Nosotros tenemos una meta en el Plan Nacional de Desarrollo, que es haber salvado como mínimo 1.398 vidas en siniestros viales. Esa es nuestra meta al año. Cabe destacar que el 50% de las víctimas de accidentes viales son usuarios de motocicletas. Para cumplir las metas de reducción de vidas perdidas, el gobierno enfatizó en que es importante la articulación de los diferentes actores que intervienen en la seguridad vial en los territorios. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, no se pierda la Medium y a las 9 en punto, CMI Emisión Central. Feliz tarde.